Hoy empezó otro juicio histórico porque se trata de un expresidente que podría ir a engrosar el club de los expresidentes en la DIROES, y por eso tiene una defensa que está abocada a ya salvarlo de esta etapa difícil, que es el comienzo ya de la acusación. O sea, ya podemos decir que el expresidente Martín Vizcarra es acusado. Vamos a hablar con su abogado. Gracias por acompañarnos, doctor Erwin Siccha. Gracias a ti, Fernando. Usted ahora ha tenido así una sesión difícil, 4 horas ahí de defensa del expresidente Vizcarra en un juicio en lo que él es el único inculpado ahora por su categoría de aforado, ¿no? Eso es lo sorprendente. Supuestamente muchos se reconocen como delincuentes y pese a no tener sentencia de colaboración eficaz, no son materia de este proceso penal. ¿No te parece absolutamente raro? Pero eso tiene una explicación procesal formal. Por supuesto que no. Solo sería factible ello si existiese una sentencia que apruebe el acuerdo de colaboración y producto de lo cual este acuerdo de colaboración se remite a los procesos penales receptores y se produce, de ser el caso, el archivamiento o el sobreseimiento de la causa. Acá, por propia voluntad del Ministerio Público, luego de la investigación preliminar, simplemente formalizaron contra el señor Martín Vizcarra Cornejo. Ya, y pero se olvidaron de todo. No es porque, instrúyeme en eso, no es porque el señor Martín Vizcarra, por su condición de expresidente, le corresponde una... No. En este caso, él no está siendo procesado por los hechos cuando él fue presidente de la República, sino cuando fue gobernador regional de Moquegua, y por lo tanto aquí no hay ninguna prerrogativa como alto funcionario. Ya. Y es por eso que incluso la fiscalía que ha estado a cargo de este proceso no es la Fiscalía Suprema. Esos personajes que usted llama aspirantes a colaboración eficaz, van a ser en realidad, sí van a participar de este proceso, pero como testigos. Como testigos, como colaboradores como eficaces, testigos del Ministerio aun cuando Público, el Ministerio Público el día de hoy ni siquiera ha hecho referencia a esa condición. Y usted los interrogará también, ¿no? Por supuesto. Ahora, y en ese sentido es donde vemos que la tiene difícil, porque lo que conocemos por trascendidos periodísticos, y este es un caso que no solo ha sido alimentado por la propia Fiscalía, sino también por investigaciones periodísticas, esos colaboradores eficaces, que son empresarios que dicen haberle pagado coima al expresidente Vizcarra, e incluso en algunos casos hablan del conserje que retiró el dinero que se le dio en efectivo, el chofer que llevó sobres de Manila. Bueno, ahí la tiene difícil, ¿no? Yo creo que no. Creo que yo podría haber tenido la misma perspectiva que tú hasta antes de asumir su defensa. Si no fuese su abogado. ¿Ah? No, es que claro, es que uno tiene que leer el expediente. Y aquí sí quiero remarcarte dos cosas. La primera, que hay dos hechos plenamente diferenciados. El caso conocido como Lomas de Hilo y el caso conocido como Hospital de Moquegua. En el primero, el único elemento de prueba que quiere aportar el Ministerio Público es la declaración de un solo colaborador eficaz cuya versión, que además de no tener una sentencia... ¿El Artejada? El Artejeda Moscoso, cuya versión, además, le reitero, pese a no tener una sentencia de aprobación del acuerdo, hasta el momento, solo ha pretendido ser corroborada con las versiones de las personas que dependen económica y laboralmente de él. Pero incluso estas personas dependientes laboralmente de su empresa, ni siquiera han señalado que sepan que el dinero tenía como destino Martín Vizcarra, ni siquiera han señalado que hubiesen sido testigos del soborno para Martín Vizcarra, y ni siquiera han señalado que vieron, porque eso es lo que sostiene el Ministerio Público, que él habría salido con un sobre Manila lleno de dinero. Eso es tan absurdo, Fernando. ¿Qué persona, hasta de las máximas de la experiencia, sale con un sobre Manila con 400,000 soles o con 600,000 soles? La pregunta es, ¿cómo saldría sin que las demás personas no se den cuenta? O sea, es absurda esa declaración del colaborador eficaz, que además se no es trate o no del respaldada expresidente Vizcarra, pero cuando las coimas son en efectivo, suelen haber sobres de Manila, ¿no? He oído la varias de cantidad, esas historias, Fernando, ¿no? es algo que se debe ponderar de acuerdo a la declaración
que señala que se habría entregado en un sobre Manila. Si los dependientes laboralmente del colaborador eficaz señalan que lo vieron en alguna... Pero no, en lo absoluto. En este caso, el primero, Lomas de Hilo, no hay nada de chofer. El chofer lo único que reconoce, que es una de las personas vinculadas a L. Artejeda Moscoso, es que él sacaba dinero siempre para L. Artejeda Moscoso, e incluso hasta cantidades de 1 millón de soles, y en múltiples ocasiones, que nada tiene que ver con Martín Vizcarra. Hay un conserje. No, ese es otro tema. Primero el caso Lomas de Hilo. El caso Lomas de Hilo solo tenemos un colaborador, sus dependientes económica y laboralmente, que no señalan que hayan visto a Martín Vizcarra recibiendo una coima, que no señalan que sepan que el dinero que haya sacaron sido para dinero. Martín Vizcarra. Pero en estos juicios pues hay muchos elementos, ¿no? Porque se le mandan secretos de comunicaciones, ven si en esos días hay llamadas, ven si hay coincidencias, y todo eso Tampoco apunta a un conjunto probatorio que usted se encargará, por supuesto, la lógica de la defensa se encargará de rebatirlo, ¿no? Pero no solo me encargaré de rebatirlo, porque a nosotros nos toca dar nuestros alegatos iniciales este próximo lunes, sino que además se ha presentado documentación que acredita que los días que supuestamente el fiscal señala que Martín habría estado en la ciudad de Lima, se encontraba en la ciudad de Moquegua. Había firmado documentos esos días. Ni siquiera hay cómo corroborar. Documentos, pero el día de la entrega del dinero sí supongo que la fiscalía tendrá que mostrar que sí estaba en Lima. Tampoco lo ha demostrado, más que la versión de este colaborador eficaz, porque ni siquiera ha mostrado informes de geolocalización, ni siquiera existe registros de asistencia a esta supuesta empresa donde se habría entregado el soborno. Bueno, ahí tiene elementos para pelear. No tiene absolutamente nada en cuanto al primer hecho. ¿Y usted tiene testigos que pueden mencionar algunos? Por supuesto. Testigos estrella. Pero es que no solo es un tema de defensa de hecho, como te señalo, que vamos nosotros a tratar de desvirtuar todas estas falsas afirmaciones de una persona que se reconoce como delincuente, sino que por sobre todo también hay una defensa jurídica. Porque el Ministerio Público sostiene, en cuanto al primer hecho, que mi patrocinado habría sido el responsable de aprobar y suscribir el contrato de ejecución de obra. Y eso es absolutamente falso. Que fue un OPS que era intermediario. Un OPS estuvo a cargo del proceso de selección. Pero el funcionario competente para aprobar, ni siquiera para aprobar, sino para suscribir los contratos vinculados a los procesos de selección, en el caso Lomas de Hilo, era el gerente general del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, que tiene autonomía económica y administrativa. Claro, pero en estos casos pues suele usarse las hipótesis, bueno, el gobernador tenía una injerencia sobre él, ¿no? Ningún testigo ha señalado eso, ningún testigo. Incluso, dado que quien suscribió este contrato fue el gerente general del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, el Ministerio Público en la etapa de la investigación preparatoria lo incluyó como autor del delito de usurpación de funciones. Mira a qué extremos de la arbitrariedad ese llegamos. Señor va a ser testigo de todo. Por supuesto, y va a venir y va a declarar por qué firmó. Y es más, cuando llegó la etapa intermedia, el Ministerio Público decidió sobreseer la causa a ese funcionario, lo que ha sido ratificado por el fiscal superior. Ahora un caso que periodísticamente nos interesa porque fue ministro y tengo entendido además que fue alguien importante para ligar a Vizcarra con el entorno de PPK, ¿no? Es el exministro de Agricultura y que era, porque ya ahora están enfrentados, ¿no? Y que era amigo, ¿no? Del expresidente Vizcarra, José Miguel Hernández, ¿no? Ese es el segundo hecho. Ahora quisiera explicarte un poco el segundo hecho porque... Pero me confirma que ya no son amigos, que ahora están enfrentados, ¿no? No sé si enfrentados, de la vida, las circunstancias de la vida y de los procesos. Evidentemente, porque según lo que sostiene mi patrocinado, y es que esta persona ha mentido para intentar encubrir sus propios actos delictivos y beneficiarse justamente de un premio que te da el derecho penal sobre la base de versiones falsas. Este segundo caso, que es el Hospital de Moquegua, tiene 5 colaboradores eficaces. ¿Y qué hace el Ministerio Público? Intenta corroborar todas estas versiones entre todos estos colaboradores. En principio ya la jurisprudencia había adelantado que no se puede corroborar la versión de un colaborador con otro colaborador. Pero luego de ello ya la propia norma ha recogido esa prohibición. Sí, pero hay una prohibición tiene que haber expresa, otros elementos. Por supuesto.
Y sobre ello no hay ningún otro elemento. Acá aparece ya el chofer del señor Hernández. Pero qué casualidad que el Ministerio Público solo presenta geolocalizaciones para acreditar las reuniones entre el señor Hernández con los funcionarios de este consorcio hospitalario Moquegua, pero supuestamente quien habría dirigido o quien habría llevado el dinero al señor Martín Vizcarra, sobre él no presentan informes de geolocalización. Bueno, ¿Por qué? Veremos si o no los tenían o no los quieren presentar, o usted los consigue y se anota un poro. No, lastimosamente, eso es lo que sucede actualmente en nuestro sistema de administración de justicia. No hay principio de igualdad de armas. El gerente del gobierno regional, Edmer Trujillo, amigo y colaborador del expresidente Vizcarra, que después fue pues ministro de Vivienda, ¿no? Y de Trabajo también, y de Transportes en algún momento, él va a ser testigo de ustedes. También, pero ojo, ha sido un testigo aportado por el Ministerio Público, pero evidentemente nosotros nos hemos adherido, porque él lo que va a aclarar es no ha declarado hasta ahora contra Martín Vizcarra. Por supuesto que no, y no tendría por qué hacerlo, pero lo que sí tenemos que rescatar es lo siguiente, que en este caso también, otra vez... ¿Y él es inculpado? Perdón. En este caso no está procesado. No está procesado. Pero aquí sí quisiera precisarte algo. La tesis del Ministerio Público es que mi patrocinado habría condicionado su función de suscribir el contrato porque según el Ministerio Público tenía la facultad de observarlo a cambio de un soborno. Eso es absolutamente falso. No solo porque no tenía la facultad de observar al ganador del proceso de selección que había sido realizado por UNOPS, sino porque 6 meses antes de los hechos, el gobernador regional de Moquegua había delegado sus funciones. Y al haber delegado sus funciones, él ya no podía ejercer una función delegada. ¿Se las había delegado a Trujillo? No, se la había delegado a la directora de administración del gobierno regional de Moquegua. Y quien tenía que firmar, Nelly Salazar Torres. Ya, ella es la que tenía que... Y ella firmó. ¿Y él había delegado esas funciones por qué? Porque entró a una candidatura. No, es que es una práctica general a nivel de todas las entidades públicas delegar ciertas funciones relacionadas a los procesos de contratación, de tal modo de que no todo recaiga en la máxima autoridad. Para terminar, salgamos un momento del caso, y ya que usted está pues siendo defensor de un expresidente y un político porque quiere volver a la escena. ¿Usted también lo defendería a él o lo está defendiendo a él en procesos judiciales para liberarlo de la inhabilitación que tiene y poder ser candidato? Si es que se libra además de este juicio también. Nosotros hemos asumido la defensa integral del señor Martín. Incluyendo eso. Incluyendo ello. Sin embargo, también existe muchas personas de muy buena voluntad que intentan apoyar con estos procesos, porque lastimosamente, aun cuando nosotros consideramos que el abogado no debe defender al personaje político como tal, sino al ciudadano. Es bien difícil de disociarlo. Es difícil justamente disociarlo. Entonces hay personas de muy buena voluntad que ven este abuso que está existiendo ya no solo contra Martín como ciudadano, sino también como personaje político. Ahora, te reitero, como abogados hacemos un trabajo técnico, pero también tenemos muchísimo apoyo de personas allegadas a él, de abogados que también son allegados a él, y justamente estamos tratando de que se revierta jurídicamente esta inhabilitación. Que además... Pero usted no es militante de Perú Primero, ¿no? Por supuesto que no, ni de ningún partido. Pero si tiene que repartir lagartitos, así... No, en lo absoluto, no. Solo hacemos un trabajo estrictamente Disculpe la broma, pero el propio presidente le gusta crearse esa imagen controversial y aprovechar. Yo entiendo, pero reitero, yo creo que la labor de un abogado, más allá de los apasionamientos políticos, debe ser una labor técnica. Y yo como abogado puedo reconocer no solo el abuso que se está cometiendo contra Martín Vizcarra, sino lo que se ha cometido también contra otros personajes políticos. Y yo puedo reconocer que existe un abuso, una arbitrariedad por parte del Ministerio Público. ¿En ese sentido se siente hermanado con Keiko Fujimori? No hermanado. Lo que sí yo puedo señalarte, como señala el profesor... Hermanado procesal. Fidel Rojas Vargas, es lo siguiente. Se está generando una costumbre de libertofagia en nuestro sistema judicial. Así lo denomina. O lagartofobia. No, yo creo que es una libertofagia, porque muchos funcionarios vinculados al Ministerio Público o al Poder Judicial
intentan hacer sus carreras sobre la base de devorarse la libertad de las personas. Con prisiones preventivas. No solo con prisiones preventivas, sino con requerimientos acusatorios arbitrarios. Última pregunta. ¿Cuál es su cálculo de cuánto podría durar este proceso? Creo que no va a ser un juicio muy largo, en eso sí yo comparto con otros especialistas. Debería durar a lo mucho medio año, pero nosotros sí consideramos que más allá de toda la tesis de defensa, porque acá no hay ninguna actitud dilatoria, estamos iniciando este juicio donde se ha rechazado nuestra pretensión de nulidad del acto de instalación del juicio oral, con gravísimas vulneraciones al debido proceso. Y yo creo que este rechazo que ha dado el Poder Judicial a nuestra solicitud de nulidad va a generar en el futuro que todo se retrotraiga a una etapa anterior. Bueno, muchas gracias, doctor Erwin Siccha, abogado del expresidente Martín Vizcarra, cuyo juicio oral empezó el día de hoy. Y nos vemos dentro de una pausa con Abraham García, asesor del despacho ministerial del Ministerio de Justicia.